En las épocas más oscuras, las organizaciones de derechos humanos fueron un bálsamo donde refugiarse de la tiranía. Así, la Liga por los Derechos del Hombre, que fue la primera entidad de derechos humanos de la Argentina, familiares de detenidos desaparecidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo se convirtieron en un refugio desde donde librar una lucha consecuente por la causa de los derechos humanos. Hijos fue otra de las organizaciones que durante la década del 90 desarrolló una intensa labor de esclarecimiento. Es así que un reconocido periodista y militante de la causa popular, el compañero Ernesto Espeche, nos dirigirá unas palabras. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo que es ver al campo popular todos juntos en un acto a 40 años del golpe como tiene que ser, sin divisiones, sin nada que nos divida en este momento, sobre todo en este momento tan difícil para la patria, para nuestra patria grande. Así que desde ya, una alegría que aquí en Lavalle se haya podido organizar una actividad tan conjunta, tan articulada entre el campo popular, entre los integrantes del campo popular, porque la verdad que la lucha por los derechos humanos no es una lucha de los organismos ni de los familiares. A mí me toca ser hijo de desaparecidos, pero siempre entendimos desde los organismos que es una lucha del campo popular en general. La lucha por memoria, verdad y justicia no es una lucha de las madres, de las abuelas simplemente, o de los hijos, y el resto de la sociedad apenas acompaña o adhiere o se suma o se solidariza o se conmueve. Si no logramos abrazar esta causa como una causa de todos y entender que la historia nos tocó a todos del mismo modo, más allá de que a nosotros o a algún familiar nos haya tocado tener un ser querido desaparecido o exiliado, preso político, todos somos hijos de la misma historia, y si entendemos eso, ganamos, compañeros. Esa es la principal actitud frente a este tema. No tomar el 24 de marzo como una fecha conmemorativa simplemente más, sino incorporarla, inscribirla a la larga lucha del calendario de lucha popular que tenemos por delante y que venimos construyendo de a poquito. Mi nombre es Ernesto, soy hijo de Carlos y Mecha, eran médicos, ambos militantes, desde muy jóvenes se casaron, tuvieron 2 hijos, mi hermano Mariano, más chiquito que yo, que tenía 1 año cuando se lo llevaron, y yo tenía 2 años cuando se lo llevaron en el año 1976. Mi viejo desaparece primero y fue hallado hace muy poquito gracias al enorme trabajo del equipo argentino de antropología forense en Tucumán, en el Pozo de Vargas. Pudimos recuperar los restos del viejo y dentro de poquito lo traemos a Mendoza para homenajearlo como corresponde. La verdad que es un trabajo enorme el que viene haciendo el equipo argentino de antropología forense con muchos compañeros, y en Tucumán fue particularmente feroz la represión. Mi papá cae en Tucumán, muere en Tucumán, es secuestrado en Tucumán y bueno, fue hallado finalmente su cuerpo, fue hallado sus restos en un pozo que fue utilizado como centro de enterramiento, un lugar de enterramiento común, y desde allí, bueno, se identificaron al menos 80 compañeros que estuvieron en ese lugar enterrados. Y nosotros buscándolo tanto tiempo, ¿no? Y él a más de 1000 kilómetros de distancia, casi 40 metros bajo tierra. A la vieja se la llevan el 7 de junio del 76, de la casa donde vivíamos con mi abuela, y en esa noche que estábamos con mi hermano tapados con una manta, nos alcanzan a llevar una pieza que estaba en el fondo de la casa, de una vieja casa de la 4ª sección de la ciudad de Mendoza. A la vieja se la llevan a las 12:30 de la noche, un grupo de tareas que entra, tira la puerta abajo, golpean a mi abuela, al hermano menor de mi vieja, a mi tío, y con insultos y vestidos de civil se llevan a mi vieja. Desde ahí no la vimos nunca más y no se supo nunca más de ella. Para los hijos de desaparecidos fue una larga y difícil
caminata durante la infancia por tratar de hacer presentes a nuestros viejos desde una ausencia que es infinita, y es un trabajo enorme, difícil, complejo. Créanme que no fue fácil, y no es por hablar básicamente de mi historia, es la historia de todos, digamos, los que tuvimos algún familiar desaparecido. A los hijos nos tocó no tener a nuestros viejos o a uno de nuestros viejos, pero fue una pesadilla realmente, y es una pesadilla para todos. Y con el tiempo, cuando en principio no se hablaba del tema, y este tema ni en la escuela se hablaba, ni en la escuela primaria, ni en la escuela secundaria, vino el juicio de las juntas, vinieron los indultos atrás del juicio de las juntas, y vino el indulto de Menem, y vinieron los años de impunidad más feroces. Pudimos reencontrarnos, los hijos de aquella generación maravillosa, casi naturalmente. Nos cruzamos por la calle y nos reconocimos, y nos dimos cuenta que no nos había pasado a nosotros nada más, que éramos muchos los que pasamos por esa historia, y empezamos a abrazarnos, a contenernos, y afectivamente primero nos dimos un lugar para escucharnos, para saber qué le había pasado a cada uno y cómo podíamos, a partir de esas historias individuales, construirnos como hijos, pero no ya con minúsculas, sino con mayúsculas, como hijos de todos los compañeros, de los 30.000, así como las viejas, las madres de Plaza de Mayo, socializaron su maternidad y son la madre ya no de un desaparecido, de 2 o de 3, sino de los 30.000. Cada una de ellas es la madre de los 30.000. Nosotros nos sentimos los hijos de los 30.000 compañeros desaparecidos, más allá de que personalmente soy el hijo de Carlos y de Mecha. Yo soy el hijo de los 30.000 compañeros desaparecidos, como todos lo somos, porque todos somos hijos de la misma historia, como decíamos recién. Y ahí, compañeras y compañeros, empieza una lucha tremenda, porque ya veníamos golpeadísimos por la impunidad, las consignas de aparición con vida que llevan las madres primero, en plena dictadura, reprimidas, algunas de ellas detenidas, desaparecidas también, los familiares, la liga, fue construyéndose como si fuese un puente por el que después nos fuimos incorporando las siguientes generaciones para poder caminar por ese puente. No hay manera sino de poder reconciliar la historia, de poder reconciliar, no en términos de pacificar, reconciliar la historia en términos de darle un sentido a la historia. No terminó en 1983 la dictadura militar. No, compañeros. Los efectos del genocidio siguen presentes. La dictadura militar del 76, cívico-militar genocida, nos sigue pasando todos los días. Porque a mis hijos yo no les puedo explicar cómo eran sus abuelos, porque yo no los pude ver envejecer a mis viejos. Porque mis hijos hoy tienen miedos, pesadillas, de que venga alguien y que se los lleve. Y ese miedo no es el miedo de una nena de 7 años como tiene mi nena, que es el miedo de cualquier niño. Es un miedo que tiene mucho que ver con su historia, porque ella sueña, teme, la invade un profundo pánico de que se la lleven a ella y a su hermano, y no entiende por qué. Y porque le hemos contado la historia de alguna forma como hemos podido. Porque a mí todavía me cuesta ser padre, porque no pude ser hijo. Entonces esa dictadura sigue generando consecuencias, porque estamos encontrando a los nietos todavía. Nos quedan 400 nietos apropiados por recuperar, y hemos recuperado 100, y nos parece un montón todo lo que hemos hecho, pero es mucho más lo que nos falta. Entonces ese genocidio se sigue perpetrando todos los días. Ahora lo podemos hacer, o lo pudimos hacer, después de muchos años de impunidad, en un marco de memoria, verdad y justicia. Y eso significa que a partir de conocer la verdad, la verdad de lo que nos pasó, de los centros de detención, de las torturas, de los vejámenes, del robo, de poder entender que a partir de ese puente que construyeron los compañeros, aquel genocidio fue la implantación de un proyecto político económico que después conocimos como neoliberalismo, pero que en aquel momento se implantó a sangre y fuego, llevándose la vida de miles de compañeros y generando miles de presos políticos, exiliados, y arruinándole la vida a millones de argentinos en términos económicos, sociales y culturales. Ese proyecto fue el que se implantó por
la fuerza y ese proyecto lo llevaron adelante también, no cómplices, partícipes necesarios del poder económico en la Argentina, que hoy son los que quieren gobernar la Argentina nuevamente y son los que nos dicen desde cada ministerio cuáles son las políticas centradistas que tenemos que tener. Es muy doloroso, compañeros, ver la bandera norteamericana en el Parque de la Memoria y en la Plaza de Mayo, que es la Plaza del Pueblo, compañeros. Es muy doloroso. Esos mismos sectores del poder económico planificaron el golpe, organizaron el golpe. El brazo armado lo ejecuta. El brazo armado lo ejecuta. Pero la justicia y el poder económico, sumado al poder eclesiástico, fueron tan partícipes como el poder militar. Fueron tan responsables como quien aplicó una picana, o como quien torturó, o como quien golpeó o secuestró. Tuvieron todos esa responsabilidad. Y ahora, obviamente, después de tanto tiempo de avance, de crecimiento, porque es una democracia la que hemos tenido, que se ha debido sostener a partir de muchísimos golpes, de muchísimos traspiés. Recordemos el estallido de 2001, recordemos la miseria espantosa en la que quedó el país luego del neoliberalismo, recordemos la desocupación, el hambre, el club del trueque, todo lo que nos pasó. Se pudo reconstruir a partir de un proyecto político, nacional, popular, democrático y latinoamericano, que pensó primero en la reparación a partir de la verdad. Y desde la verdad se llega a la justicia. Conociendo la verdad se hace justicia. Y empezaron a estar tras las rejas los responsables. Primero, los responsables del aparato represivo. Luego fueron de a poco incorporándose al banquillo de los acusados. Hoy Mendoza, ese ejemplo a nivel nacional, tiene sentado a la cúpula del Poder Judicial en los juicios por delitos de lesa humanidad. Y si hay justicia, hay reparación. Y no hay posibilidad de memoria sin reparación, compañeros. La reparación produce memoria. Y la memoria no es mirar para atrás, como nos quieren decir ellos, simplemente porque somos nostálgicos del pasado, o porque tenemos ánimo de revancha, o porque tenemos odio o venganza. No, no, no. Miramos para atrás para entender cómo llegamos hasta acá, por qué llegamos hasta acá, y de qué manera, desde aquel pasado, transitando por ese puente, podemos construir la patria liberada que los compañeros soñaron en un momento, y que otro compañero, no casualmente de aquella generación, vino en 2003 a poner de pie aquellos sueños, aquella lucha, aquellos ideales, a volver otra vez a ponerlos de pie y a volver desde los derechos humanos, desde las consignas de memoria, verdad y justicia, a construir un proyecto de país distinto. No hay posibilidades, compañeros y compañeras, de imaginar un proyecto de país por el impacto que tuvo el genocidio en la Argentina, si no se lo asocia a una lectura posible sobre el pasado reciente. Alguien dirá, bueno, ¿cómo se puede entonces reconciliar un proyecto político si no es desde una lectura del pasado? Y bueno, pero no toda lectura del pasado es la misma lectura. Digamos, quienes gobiernan hoy en la Argentina y quienes gobiernan en Mendoza tienen una lectura sobre aquel terrorismo de Estado. Por supuesto que no es la misma lectura que tienen otros compañeros y tenemos otros compañeros, lo que no significa que no exista, digamos, un espacio para la disputa de la memoria. La memoria es un espacio de disputa. ¿Qué decimos sobre el genocidio? ¿Que fue el proceso? ¿Qué decimos? ¿Que hubo dos demonios? ¿Qué decimos? ¿Que el juicio de las juntas terminó con la reparación o decimos que después vino la impunidad? ¿Qué decimos? ¿Que esa impunidad que vino después del juicio de las juntas provocó lo que necesariamente debía provocar, que es el sistema fundamental desde el cual se asentó la entrega de los años 90 en la Argentina? Digamos, cada proyecto político que nació en la Argentina para conducir los destinos de la Argentina, desde el 83 hasta acá, debió pensar el pasado reciente para desde allí enarbolar ese proyecto. Y debió pensarlo de distintas maneras. Digamos que hay tantas lecturas sobre aquel 24 de marzo como proyectos políticos hoy hay en vigencia en la Argentina. Hay tantas lecturas sobre el genocidio como proyectos políticos hay en la Argentina. Y nosotros nos hacemos cargo de que nuestra lectura del genocidio es la lectura de una generación. No es una generación a la cual nosotros vamos a demonizar. Tampoco la vamos a victimizar y simplemente decir, bueno, hubo represión porque quienes reprimían
tenían ganas de reprimir. Había un proyecto político transformador en esa generación. Entonces, lo que reprimen es un proyecto político. Lo que intentan abortar es un proyecto político. Lo que implantan es otro proyecto político. Nuestra lectura, compañeras y compañeros, y es la lectura que se hizo en la Argentina desde 2003, es que aquella generación intentó una transformación, avanzó como nunca se había avanzado en la Argentina, hacia una transformación nacional, popular, latinoamericanista, y que esa transformación fue frenada, pero nunca interrumpida. La prueba de que no nos han vencido fue que otro compañero de esa generación, en nombre de aquellos compañeros, vino un día a decir que no había dejado sus ideales en la puerta de la Casa de Gobierno y empezó a gobernar y descolgó cuerdos y levantó la memoria de los compañeros. Levantó la memoria, no como simples víctimas, porque sí fueron víctimas, pero todos somos víctimas de alguna forma de aquel genocidio. Pero la víctima despolitiza, la idea de víctima que despolitiza no está del todo emparentada con un proyecto de transformación. La idea de víctima efectivamente es necesaria para avanzar en los juicios, porque hubo víctimas, pero la víctima despolitizada no. La víctima despolitizada no. Entonces fue el primer gobierno en la Argentina, desde el 83 hasta acá, que pensó a aquella generación como una generación que fue víctima, pero porque levantó un proyecto político, porque enarboló un proyecto político y porque se frustró justamente ese proyecto político para implantar otro a escala global desde una orquestación clara del imperio norteamericano y con eje en América Latina para poner, digamos, a América Latina en sintonía con lo que hacía falta. Laboratorio del neoliberalismo que luego se nacionalizó y globalizó en las décadas del 80 y los 90. Ahora, compañeros, es momento de seguir peleando, es momento de seguir resistiendo, es momento de seguir aguantando lo que viene, pero desde el lugar donde quedamos. Ni un paso atrás. Nosotros logramos muchísimo en estos 12 años. Tenemos un montón de camino recorrido. Los hijos, las madres, las abuelas, siempre entendimos que la lucha, nuestra lucha, es la lucha del pueblo argentino. Y entendemos que la lucha y los escollos que aparecen, los obstáculos que aparecen en la lucha, son siempre puestos desde el mismo lugar. Y entendemos que hoy hay sectores que están participando en la toma de decisiones que fueron partícipes también de aquel genocidio y que lograron de alguna manera lavarse la cara durante todos estos años y presentarse con su nueva faceta democrática o con su careta democrática. Nosotros no creemos en esa democracia, tenemos otra idea de democracia. Vamos a condenar cada despido, cada medida de ajuste, cada recorte, así como vamos a levantar cada una de las banderas que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia, porque no hay una lucha que se pueda desprender de la otra, que no se pueda entender sin la otra. La dignidad de los compañeros, la dignidad del pueblo argentino, la dignidad de las mayorías populares está totalmente asociada a un proyecto de memoria, verdad y justicia. Vamos a seguir peleando por los juicios para que se sigan condenando a los represores civiles y militares, pero vamos a estar en la calle como tenemos que estar cada uno de nosotros defendiendo las conquistas logradas en estos años y avanzando por lo que hace falta. Si no, compañeros, no hay otra manera de pensar la historia. Nuestra historia y la mirada de los derechos humanos se termina convirtiendo en una especie de lectura edulcorada de la historia, en donde por un lado está el repudio, la condena al genocidio, y por otro lado se puede avalar una medida neoliberal o una medida de ajuste o una medida proimperialista. No van de la mano de ninguna manera, no pueden reconciliarse de ninguna manera la condena del genocidio con una medida neoliberal, con una medida de ajuste, con la entrega al patrimonio nacional. Son dos cosas que van enfrentadas desde ya. Y la verdad que no lo hacemos desde el odio, insisto, no lo hacemos desde el rencor, no lo hacemos desde estar anclados simplemente en el pasado. Lo hacemos porque entendemos que es la única manera de salir hacia adelante y lo hacemos porque hemos recogido la experiencia, la lucha de aquella generación maravillosa de los 70, pero también de todo lo que han hecho los compañeros que han logrado que ese puente permita que varias generaciones nos podamos haber encontrado en un mismo camino, porque la historia, y lo decía Rodolfo Walsh, esto de las luchas populares no arranca siempre desde cero, ya arrancó, es más, siempre están dando, y nosotros
no nos subimos de repente a una lucha que está empezando. Nosotros lo que hacemos es sumarnos a una historia que ya avanzó, que está avanzando y que está transcurriendo. Por ese desafío, por esa lucha, por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, por la patria justa y liberada, por un gobierno nacional, popular y democrático que esté a la altura de las necesidades del pueblo. 30.000 compañeros desaparecidos. 30.000 compañeros desaparecidos. 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora, ahora, ahora. Hasta la victoria siempre y unidos triunfaremos. Las palabras del compañero Ernesto Espeche, que entre las presentaciones nuestras y de él no se dijo, pero por ahora, a pesar de todo y por suerte, sigue siendo el director de Radio Nacional Mendoza.